Hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos los ponentes, el público, por haber madrugado hoy un día estando después de la noche que tuvimos. Entonces, vamos a empezar con la mesa titulada Arritmias en el deportista. Yo soy Enrique Ricoy Martínez, soy electrofisiólogo del CHUAC y va a comoderar conmigo la mesa Federico Segura Villalobos. Entonces, ya sin más dilación, vamos a empezar con la primera ponencia sobre esta mesa ya os digo, de arritmias en el deportista, cuyo título es Fibrilación auricular y extrasistolia ventricular. ¿Qué decidimos si hacemos ablación o fármacos? La va a impartir el doctor Diego Penela Maceda. Pues nada, buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí, aunque sea telemáticamente desde Milán. Yo hablaré de fibrilación auricular y extrasistolia ventricular, ablación o fármacos, qué hacer en estos pacientes. Muy bien, a ver si vamos, aquí estamos. Bien, ¿por qué hablamos de fibrilación auricular en los pacientes que realizan deporte de manera intensa? Hablamos porque hay una asociación de deporte e intensidad del deporte con la probabilidad de sufrir fibrilación auricular. Esto es una cosa demostrada, sabida, y aquí tenemos una diapositiva que nos muestra los principales factores que influyen, como puede ser un incremento del tono vagal, una dilatación de la aurícula o un proceso de inflamación. Y vemos cómo esta asociación es mucho más importante en hombres que en mujeres. ¿Okay? Vemos la clásica curva en J. En hombres, a partir de una cierta intensidad de deporte, aumenta la probabilidad de sufrir fibrilación auricular. Bien, en el ventrículo esta asociación está menos clara, pero estudios animales nos dicen que sí que es verdad que el deporte intenso genera fibrosis ventricular y aumenta la inducibilidad de arritmias ventriculares. Bien, entonces, una vez que tenemos este escenario clínico, ¿no? Paciente deportista que tiene fibrilación auricular o extrasistolia ventricular sintomática, ¿qué hacemos? Elegimos los fármacos como primera opción. Bien, sabemos que los fármacos presentan una eficacia limitada, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo, pero, es que presentan también efectos adversos en los atletas, como pueden ser cambios hemodinámicos durante el ejercicio o ensanchamiento del QRS con la flecaimida. Y los beta-bloqueantes pueden reducir el pico de ejercicio. Y no solo eso, sino que pueden incluso estar dentro de la lista de sustancias prohibidas, ¿no? En ciertos deportes pues está prohibido el uso de beta-bloqueantes de manera competitiva, digamos así. Entonces hacemos un resumen de cuáles los riesgos y los beneficios de los fármacos en estos pacientes. Parece que los inconvenientes superan a los beneficios, y así nos lo dice también las guías de práctica clínica, ¿no? Vemos como, por ejemplo, el uso en monodosis de flecaimida o propafenona estaría contraindicado en pacientes deportistas, y si uno toma pill in the pocket con flecaimida o propafenona, debería esperar 2 vidas medias antes de hacer práctica deportiva. Esto es básicamente por el riesgo de sufrir flúter auricular, que en el deporte, con el tono adrenérgico, podría desencadenar flúter con conducción rápida. Tanto es que las guías nos dicen o nos aconsejan, nos dan la opción de dar fármacos, de hacer ablación preventiva del istmo cabo-tricuspidio en estos pacientes. Bien, por el otro lado, ¿cuál es la eficacia de la ablación? Hay varios estudios en la literatura que nos dicen que la ablación es igual de eficaz en los pacientes que hacen deporte de manera habitual y en los pacientes que no lo hacen, por lo que parece que la ablación mantiene la eficacia, ¿no? En esta población. No solo eso, sino que los estudios grandes nos dicen que al final lo que hacen es reducir mucho la necesidad de medicación durante el follow-up. Y esto es muy importante en estos pacientes, porque ya hemos visto los efectos que pueden tener, los efectos indeseados que pueden tener. Hay que tener en cuenta que hablamos de gente que practica deporte de manera habitual y que puede tener pues, una bradicardia importante, y sabemos que cuando hacemos la ablación de las venas pulmonares pues podemos modificar el tono parasimpático. ¿Okay? Esto es importante avisar al paciente, decírselo, porque se puede ver, y de hecho se ve muy frecuentemente, que aumenta el tono, la frecuencia cardíaca durante el seguimiento. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo este aumento es persistente durante el primer año. Esto es importante explicárselo al paciente porque ellos suelen estar muy pendientes de su frecuencia cardíaca, pero hay que tranquilizar al paciente diciéndole que esto no debería influir en su capacidad de esfuerzo. Vemos aquí
la prueba de esfuerzos seriadas después de la ablación y vemos que no hay modificación en la capacidad atlética de estos pacientes, ya que el tono parasimpático no influye en la frecuencia cardíaca máxima. ¿Okay? Dicho todo esto, vemos que la ablación está indicada como clase 1 en pacientes sintomáticos que realizan deporte de manera habitual y que no quieren tomar fármacos antiarrítmicos. Os pongo 3 diapositivas sobre un caso clínico que resume bastante bien este cuadro, ¿no? Deportista, incluso de élite, que tiene fibrilación auricular sintomática. Esta es la prueba de esfuerzo antes de entrar en la pretemporada de un equipo de fútbol de primera división. ¿Okay? Quien más, quien menos paga el verano. Vemos que hay gente que tiene un consumo de esfuerzo, de un consumo de oxígeno pues más bajito, pero vemos un paciente en rojo que claramente tiene una capacidad de esfuerzo más baja y una frecuencia cardíaca durante la prueba de esfuerzo mucho más alta. ¿Okay? Vemos aquí la prueba de esfuerzo. Ya desde la etapa 1 vemos que aumenta la frecuencia cardíaca y en la etapa 4 vemos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca y rápidamente el paciente entra en fatiga. ¿Okay? Cuando vamos a ver qué pasa, vemos que durante la prueba de esfuerzo el paciente presenta pues extrasístole auricular muy repetitiva y ya en la etapa 4 lo que vemos es que entra en fibrilación auricular. Entra en fibrilación auricular incluso con aberrancia, alta frecuencia, etc. Okay, aquí lo que hicimos es hablar con el deportista, hablar también con su representante médico, porque en cierto nivel todo esto tiene repercusiones incluso económicas, ¿no? Y se pone sobre la mesa el riesgo-beneficio y qué hay que hacer, ¿no? Fármacos o ablación. Y en este caso el paciente decidió realizar la ablación. Se realizó la ablación de venas pulmonares clásica, sin complicaciones, y al mes el paciente pudo volver a empezar a hacer deporte de manera habitual. Aquí vemos la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno pre, la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno post-ablación, y por lo que sabemos el paciente no ha tenido recurrencias y pudo volver a incorporarse a la actividad deportiva sin ningún tipo de problema al mes de la ablación. Vemos también la prueba de esfuerzo posterior, como el paciente alcanza el nivel de fatiga mucho más tarde y no tiene ningún episodio de aumento de la frecuencia cardíaca. Bien, hasta aquí he hablado de fibrilación auricular, doy unas pinceladas sobre extrasistolia ventricular. La extrasistolia ventricular, todo lo dicho hasta ahora de la fibrilación auricular lo podemos extrapolar a la extrasistolia ventricular, porque si cabe, los fármacos tienen una eficacia más limitada y la diferencia entre los fármacos y la ablación, en los estudios que lo comparan directamente, pues va mucho más a favor de la ablación. ¿Okay? Esto es así en los pacientes no atletas, pero más aún en el grupo de pacientes deportistas, donde los fármacos pues, pueden tener efectos indeseados pues, más evidentes. ¿Okay? Por lo que ante un paciente deportista con extrasistolia ventricular sintomática, quizás sí que habría que pensar en la ablación como primera opción. Dicho esto, aquí entra en juego otro factor, que es que nosotros siempre que vemos a un paciente deportista, a una persona deportista con extrasistolia ventricular, tenemos que pensar en la posibilidad de una cardiopatía no diagnosticada, una cardiopatía estructural no diagnosticada. Tanto es que las guías de práctica clínica nos dicen que en pacientes deportistas con una sola extrasistolia en el electrocardiograma de 12 derivaciones tendríamos que proactivamente descartar cardiopatía. Y nos aconsejan hacer una prueba de imagen. Aquí en Italia, donde yo estoy ahora trabajando, se hace de manera rutinaria a todos los niños que empiezan a hacer deporte. Todos los años, cualquier persona, a cualquier edad que haga deporte, sea federada o no, se hace una visita médica, un electrocardiograma y si estás federado, una prueba de esfuerzo. ¿Okay? Aquí acaban de presentar los resultados, 22.000 pacientes de este test de screening, diagnosticándose 69 cardiopatías potencialmente arritmogénicas, pero imaginaros la cantidad de extrasístoles aisladas que salen en todos estos electrocardiogramas. Y lo que hay que hacer es pasar al test sucesivo, que es una prueba de imagen. Entonces, aquí se abre un escenario que clínicamente lo vemos muy frecuentemente, paciente que aparentemente no tiene cardiopatía estructural, tiene una extrasístole o extrasístoles frecuentes en el Holter. Entonces, la duda que se plantea siempre es hacer un ecocardiograma o una resonancia magnética. Evidentemente, el ecocardiograma está más disponible. Lo ideal sería hacer una resonancia magnética, pero la resonancia magnética podría no ser sostenible desde el punto de vista económico. Entonces, yo acabo mi presentación mostrándoos este árbol de decisión que a mí me parece muy interesante, que propone el grupo de Pavía. ¿Okay? Extrasístole en el atleta, hacemos lo que indican las guías de práctica clínica, que sería hacer una historia médica,
un Holter y una prueba de esfuerzo con un ecocardiograma, ¿no? Y vemos si vemos algún signo de cardiopatía estructural. Y me parece muy interesante el hecho que para decidir qué pacientes tienen que realizar una resonancia magnética y cuáles no, el árbol de decisión se basa en la morfología de la extrasistolia, ¿no? Ya no se basa en la cantidad de extrasístoles que hacen, en si son monomorfas o polimorfas, sino en la morfología. Lo vemos aquí como si tú tienes una ecografía normal y tienes una extrasistolia de características benignas en la morfología, se podría hacer no restricción del deporte. Si vemos una morfología normal, que viene del ventrículo izquierdo, eje superior con bloqueo de rama derecha, por ejemplo, aquí tenemos un resumen de lo que se consideraría extrasistolia normal, tendríamos que pasar a hacer una resonancia magnética. A mí me parece interesante que sea la morfología de la morfología de la extrasístola en el electrocardiograma la que tiene ya un poder decisional, y creo que también nosotros como electrofisiólogos tendríamos que hacer un poquito de teaching, ¿no?, sobre cómo identificar en base al electrocardiograma el sitio de origen de la extrasistolia, porque yo creo que poco a poco será más importante en la evaluación de estos pacientes. Okay, dicho esto, concluyo que el ejercicio intenso aumenta el riesgo de arritmias, los fármacos antiarrítmicos tienen una eficacia limitada y frecuentemente presentan efectos adversos en la población que hace deporte de manera habitual, la ablación en el atleta tiene los mismos resultados que en pacientes sedentarios y, sobre todo, la presencia de extrasistolia ventricular obliga a descartar cardiopatía subyacente. Muchas gracias por la atención. Bueno, dejamos la discusión para el final. Muchas gracias al doctor Panela. La siguiente exposición corre a cargo del doctor Víctor Expósito García y trata sobre bradicardia sinusal sintomática cardioneuroablación. Pues gracias a todos por venir. No contaba yo con tanta gente a estas horas y con tantas escaleras. Y gracias a la organización también por la invitación. No sé si tiene cierta sorna, porque para un aficionado del Sporting de Gijón hablar de arritmias en el deportista de élite solo es para recordarnos un año más de desastre. O sea que gracias. Gracias por lo que me toca. Aquí hay gente de Coruña, o sea que igual están peor que yo también. Bueno, conflictos de intereses ninguno. Bueno, pues vamos a ver el deporte es bueno, el deporte es sano y hay que seguir insistiendo en ello, pero como acabamos de ver, es cierto que la adaptación del corazón al deporte de élite supone una serie de modificaciones en forma de adaptaciones funcionales que pueden llevar a cambios estructurales, que llevan también a una serie de adaptaciones electrofisiológicas. Todos estos cambios van a suponer una serie de modificaciones que, entre otras, van a favorecer la aparición de arritmias. Eso es el motivo de esta charla. Fundamentalmente dos: la fibrilación auricular, que nos acaban de revisar excepcionalmente, la verdad, y las diferentes bradicardias, fundamentalmente la bradicardia sinusal. Luego es verdad que nos crean más problemas, sobre todo de cara a las consultas, el miedo a los episodios de muerte súbita que pueden tener algunos de estos pacientes, que nos tocará revisar en las siguientes charlas. Me voy a centrar entonces en la parte de la bradicardia sinusal. Y claro, ¿qué es bradicardia sinusal? Ya en general, al margen del deporte, sabéis que el concepto de bradicardia sinusal deberíamos ir cambiándolo, porque esas concepciones clásicas de bradicardia sinusal por debajo de los 60 latidos por minuto que tenemos los frikis de la electrocardiografía, que seguimos teniendo el show como nuestra Biblia, seguimos leyendo ahí esa bradicardia sinusal con 60 latidos por minuto, sabemos que se nos queda un poco corta, y sabéis que el poner ese dintel ya muy clásico de muchos años en los 60 latidos por minuto no supone nada de cara a nuestros pacientes, porque los 60 latidos por minuto no tiene implicaciones pronósticas, y al margen del deporte, estoy hablando de nuestra población general. De hecho, en los diferentes estudios poblacionales que se han hecho en los últimos años, ya el punto de corte se pone en 50 latidos por minuto, y a nivel de las guías de manejo en deportistas ya nos ponen ese dintel de 50 como sugerencia en las últimas recomendaciones de la AJA. Aún así, 50 se nos queda muy corto. Y como sabéis, la frecuencia cardíaca en reposo en deportistas puede estar muy por debajo de esos 50 latidos por minuto sin tener ningún tipo de implicación. Hay diferentes trabajos, no los pongo todos porque tenemos poquito tiempo, pero entre 30 y 40 latidos por minuto nos lo encontramos con cierta frecuencia, y por supuesto menores frecuencias aún durante el sueño. Todo esto se atribuye a hipertonía vagal, y eso podemos hablar un poquitín también, que desde luego influye, aunque vamos a ver que no es lo único que existe. ¿Qué influye en esta bradicardia? Influye mucho cuánto deporte hacemos, ¿no? Que hay deportistas y deportistas. Y influye mucho la cantidad de horas que dedicamos a la práctica deportiva. Esto es un trabajo ya un cierto clásico que hablaba de un mínimo de 3 horas diarias, diarias, semanales, de esfuerzo intenso para tener bradicardias significativas.
Y trabajos también en esquiadores de fondo nos mostraban que el desarrollo de arritmias, no solo bradicardias, lo que verás es que en todos estos trabajos muchos de ellos entremezclan todos los distintos tipos de arritmias que encontramos y fundamentalmente también la fibrilación auricular. Pero bueno, es cierto que tendremos tantas más arritmias pues en este caso, cuanto antes llegabas a meta, digamos, cuanto más rápido hacías las carreras y cuantas más carreras hacías a lo largo del año. Es decir, que el nivel de esfuerzo físico que hacemos evidentemente va a influir en el nivel, en la bradicardia que tengamos, el tipo de arritmias que tengamos y por supuesto también influye el deporte. Y todos tenemos en la mente siempre a los piragüistas, a los remeros, a los corredores de triatlón y todos estos deportes de muy alta exigencia, ¿no? Decimos que esta bradicardia se atribuye clásicamente a la hipertonía vagal y es cierto, aunque hay algo más que la hipertonía vagal detrás de estas bradicardias. De hecho, cuando hacemos cuando se hace, que tampoco es que lo haga muy a menudo, cuando hacemos un bloqueo farmacológico del nodo sinusal en nuestros pacientes para buscar la frecuencia cardíaca intrínseca, ¿sabes? Si nosotros denervamos farmacológicamente el nodo sinusal, nos cargamos el sistema simpático y el parasimpático, veremos a ver la frecuencia cardíaca intrínseca y todos sabéis que en condiciones normales deberíamos estar hablando de unos 100, 110, 120 latidos por minuto. En cambio, cuando hacemos esto en atletas, nos encontramos con que esto no es así, siguen siendo muy por debajo de la frecuencia cardíaca esperada en la población. O sea que hay algo más que la mera hipertonía vagal en estas bradicardias. Y esto también justifica cómo en el seguimiento estos pacientes tienen una mayor tasa de bradicardias incluso cuando han abandonado ya la práctica deportiva de intensidad. También es verdad que esto está matizado por cuánto deporte residual siguen practicando, que es verdad que esta gente suele tener una carga deportiva que mantienen, ¿no? Pero tienen mayor tasa de bradicardias en el seguimiento e incluso de implante de dispositivos de estimulación cardíaca, de marcapasos. Esta gráfica es un poco trampa porque, bueno, sabéis que aquí, esto no quiere decir el número de marcapasos que se ponen, que es el conjunto de arritmias globales, entre ellas incluye los marcapasos implantados. Bueno, no quiero hablar de fisiopatología para no hacer esto muy largo, porque se supone que tengo que hablar de cardioneuroablación en algún momento. Pero bueno, sabéis todos que la bradicardia por la hipertonía vagal va a venir determinada fundamentalmente porque en las células marcapasos que tenemos en el nodo sinusal, que tienen esa capacidad de disminución espontánea de potencial transmembrana en fase 4 y esas cosas frikis que nos gustan los electrofisiólogos, se va a aumentar esa pendiente, va a disminuir esa pendiente y por lo tanto va a disminuirse la frecuencia cardíaca. Esto lo hace fundamentalmente, aunque es un poco más complejo, a través de la modulación de estos canales IF, de estos canales de sodio que tenemos a nivel de las células marcapasos. Y sí se sabe, en los últimos años decimos que no es todo hipertonía vagal. Algunos trabajos muy interesantes, fundamentalmente es verdad que en modelos animales, con los sesgos que podemos hablar de ello, pero parece que en estos pacientes, o por lo menos en los ratones entrenados, nos encontramos con una regulación a la baja de una serie de proteínas, fundamentalmente esta HCN4, que producen a su vez una disminución de estos canales IF en el nodo sinusal de estos, bueno, por lo menos de los modelos animales entrenados. Con lo cual, parece que detrás de esta bradicardia sinusal no solo existe una hipertonía vagal, sino esos remodelados, esas adaptaciones electrofisiológicas o funcionales que nos encontramos en el corazón del deportista, también a este nivel. Y aunque hay menos evidencia, es posible que esto también esté ocurriendo a nivel del nodo AV, y esto también podría justificar, porque nuestros pacientes deportistas no solo nos encontramos con bradicardias sinusales, sino también nos encontramos con trastornos de conducción AV, generalmente también completamente benignos, fundamentalmente trastornos de Benkeback o esas PES bloqueadas nocturnas que todos vemos en nuestros hólteres. Dicho todo esto, ¿tiene gran importancia? Pues hombre, en general no. Y todos sabemos que la bradicardia sinusal del deporte, en principio, es para no hacer absolutamente nada. Nuestros pacientes van a estar básicamente asintomáticos y no hay que hacer nada. Es cierta controversia lo que hacer de pausas prolongadas, nocturnas, pero en general lo cierto es que mi experiencia es que los pacientes de este tipo no hay que hacer grandes cosas con ellos. Si presentasen síntomas, probablemente lo que hay que recomendarles es el abandono o la disminución temporal de la carga de deporte. Es verdad que esto no siempre es fácil, pero también en mi experiencia, escasa también debo deciroslo, pero es verdad que en mi experiencia, cuando nos encontramos con deportistas de este tipo y bradicardias sinusales, hablando de bradicardias, no olvidándome del trastorno de conducción AV, con síntomas, hay que pensar que no se nos esté escapando algún otro motivo detrás para justificar estos síntomas en estos pacientes. Uno de los casos que más me marcó en su momento, que se hace algunos años, cuando trabajaba en otro centro, es el de esta chica. Esta era una chica, era y es de 19 años, ya tiene unos cuantos años más, deportista semiprofesional, estaba convocada por la selección de su país para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de aquel año. Ya se me ha saltado la diapositiva, ya sabes lo que va a pasar.
y tenía una historia de síncopes, no necesariamente relacionadas con el esfuerzo, en diferentes circunstancias, que se habían atribuido, estaba pendiente de valoración por el equipo cardiológico en aquel centro, por esa que se atribuían a esa bradicardia sinusal tan marcada que veis en el electro, que obviamente tiene una bradicardia sinusal muy marcada, pero veis que no solo tiene una bradicardia sinusal, si nos fijamos en el electro y veis esa onda T en 2 que está ya marcada, existe claramente datos de un QT largo, que es lo que terminó presentándose en el seguimiento de esta chica. Veis una de las veces que estaba estudiando en casa, los exámenes de preparación, estaba estudiando biología. Avisa a la madre a los sistemas sanitarios porque la chica se encuentra, no responde a nada, bueno, tiene una parada cardíaca y el electro de la fibrilación ventricular, que afortunadamente salió todo bien, pero bueno, que es verdad que la bradicardia sinusal no era la responsable de esos síncopes y había otro motivo detrás. Vale, ¿y dónde está la cardioneuroablación? Vamos a ello, muy rápido. Esta diapositiva es un poco fea, se me lo voy a saltar. Bueno, todos sabéis que la inervación cardíaca, porque a fin de cuentas la hipertonía vagal influye en todo esto, evidentemente, tiene el eje simpático y el eje parasimpático, y sabéis que las fibras parasimpáticas se agrupa la segunda neurona que va a llevar la inervación parasimpática al corazón, se agrupa a nivel epicárdico en una serie de conglomerados ganglionares o gangliones que se vienen a llamar, que se encuentran básicamente en torno a las venas pulmonares. Nos comentaban en la sesión anterior, cuando hacemos una ablación de venas pulmonares, nos encontramos con una elevación de la frecuencia cardíaca, realmente porque lo que estamos haciendo es afectar estos ganglios que se encuentran en torno a las venas pulmonares. Hay una serie de ganglios, ahí los veis, básicamente en torno a las venas pulmonares, básicamente, se puede matizar esto, que tiene unas conexiones entre ellos que no terminamos de conocer del todo, estamos aprendiendo ahora, pero sí que es cierto que básicamente podemos separar una serie de ganglios en torno a las venas pulmonares derechas y el eje aorto-cava que influyen en la inervación autonómica del nodo sinusal, y una serie de ellos que están en torno a la región posterior-medial, próxima al seno coronario, que influyen en la inervación simpática y parasimpática del seno coronario. De tal modo que podemos actuar, están a nivel epicárdico, podemos ablacionar, actuar sobre estos ganglios y modificar de alguna manera la inervación cardíaca. Sabéis que la idea de esto no es, en principio, el paciente deportista, sino son los síncopes cardioinhibidores, vasovagales de repetición, cardioinhibidores, con una técnica que estamos empezando a utilizar y que habéis visto que está en boga en los últimos meses. Como consecuencia de esto, estamos aumentando la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, es verdad que, aunque se planteó inicialmente para síncopes cardioinhibidores vasovagales, bueno, pues hipotéticamente se puede utilizar para trastornos de la conducción con cierto componente neuromediado autonómico del fondo, tanto disfunción sinusal como en bloqueos AV. Es verdad que es un poco difícil sacar conclusiones muy definitivas porque en los trabajos publicados hay una gran mare magnum de pacientes, es un poco un cajón desastre, pero bien, lo cierto es que los resultados publicados resultan, cuando somos capaces de descartar que realmente hay una afectación intrínseca y sobre todo autonómico, resultan prometedores. Voy a saltarme todo esto, hay muchas controversias en torno a la técnica. Os invito a las sesiones que hagamos esta tarde sobre la situación actual en España de esta terapia. Y voy a centrarme en qué papel puede tener esto en el deportista. Bueno, pues yo experiencia en deportistas con cardioneuroablación no tengo, entonces cuando te encuentras en estas situaciones pues tiras de los amigos, ¿no? Entonces he hablado con la gente del clínico del clínico de Santiago, del doctor Rodríguez Mañero, Moisés, que me cedió este caso interesante que hicieron ellos hace algunos meses. Es un paciente de 45 años. Es un deportista que en su momento fue semiprofesional, que ahora continúa una práctica regular muy intensa, con corredor de maratones, y que tenía historia de varios episodios sincopales, siempre en reposo, nunca durante el ejercicio, tras terminar los grandes esfuerzos físicos del maratón. Ahí veis el electrocardiograma que presenta en uno de ellos, en la ambulancia, como nos ponen ahí, en el que aparece un bloqueo completo, y el paciente ingresa para estudio en su hospital. Obviamente con la bradicardia sinusal que nos cabe esperar a 40 latidos por minuto, durante la monitorización en planta, diferentes episodios de Benkevac y de bloqueo AV de segundo grado tipo 1, el comportamiento en las pruebas de esfuerzo como cabía esperar rigurosamente normal, también la respuesta a la atropina como cabía esperar. Y entonces en este caso se le recomienda al paciente la disminución de la carga deportiva, como pasa habitualmente en estos pacientes, no estaba muy por la labor, y entonces se le ofreció la posibilidad de hacer una cardioneuroablación. ¿Qué es lo que se hace? Esto es una reconstrucción de la aurícula izquierda. Las regiones ganglionares están ablacionadas, son esos puntitos rojos que veis ahí. Veis como parte de 40 latidos por minuto, después de hacer la ablación pasa a tener unos 65 latidos por minuto, y como cuando cuando estimulamos, lo que hacen esto es una estimulación extracardíaca, es subir un catéter a la región yugular, estimular
arriba, la región vagal, ves como inicialmente se producen las pausas y como una vez que el corazón está denervado, estimulando en ese nivel, no se produce la pausa porque hay un aislamiento cardíaco de los estímulos externos. Veis como en el seguimiento a varios meses, el 30 simplemente es por cuestión estética de la diapositiva, el seguimiento es a 2 meses, se supone un aumento de la frecuencia cardíaca, tanto la mínima como la media, no tanto la máxima, porque la cardíaca máxima no se ve afectada por esto, evidentemente eso depende del nivel de ejercicio. Conozco en España otro caso de paciente deportista el que se ha hecho una cardioneurablación, de nuevo dependo de amigos. Esta parte de la fibrilación auricular en el deportista me la salto porque ya la han explicado fenomenal en la sesión previa. Pero sí es cierto que un paciente que me ha cedido la doctora Teresa Barrio del Hospital Montepríncipe aquí de Madrid, paciente de 57 años, obviamente también está ya deportista retirado porque está haciendo una práctica regular, un atleta de fondo, tiene historias de FA paroxística y se iba a someter a una ablación de venas pulmonares porque no deseaba tomar fármacos antiarrítmicos. En este caso es un paciente que tiene pausas sinusales nocturnas que le han encontrado en el Holter de 10 segundos y encontrando con unas pausas tan prolongadas, que es una cierta controversia que hacer con ellas, decide no solo hacerle el aislamiento de las venas pulmonares, sino también una ablación ganglionar y en el seguimiento a 24 meses, a 2 años, desaparece tanto la fibrilación auricular con buen resultado como esas pausas sinusales nocturnas. Y ya con esto acabo, por lo tanto, la bradicardia sinusal como la alteración muy frecuente en el deportista, hipertonía vagal, pero saber que en los últimos tiempos estamos viendo que hay algo más que la hipertonía vagal detrás de todo ello, que es una adaptación más al estrés que le supone al corazón el esfuerzo físico intenso, que generalmente cursa asintomático, esto es algo que es evidente, que no hay que cambiar nuestra forma de pensar con esto, que sí que tenemos que descartar patología cuando vemos síntomas en estos pacientes, a ser posible disminuir la carga de ejercicio en estos casos. Sí que la cardioneurablación, bueno, es una técnica prometedora, es verdad que tenemos todavía mucho que aprender con ella y que quizá, en casos muy seleccionados, yo creo que muy seleccionados, podríamos planteárnosla en algunos atletas. Os invito de nuevo a la sesión que damos esta tarde sobre la cardioneurablación, muchos hospitales y muchos amigos colaborando en ello. Y nada más, estamos en Pamplona, que es una ciudad maravillosa, porque como se acerca el verano, pues hoy os invito también al norte, que las playas también son muy agradables cuando hace frío y calor. Muchas gracias, Víctor Espósito. A continuación va a presentar la ponencia Víctor Bazán Gelizo sobre deporte y canalopatías. Buenos días a todos, gracias a la organización. Bueno, bastante gente, ¿no? Para la hora que es. Yo creo que está bastante bien. Bueno, nada que declarar, la única cosa a comentar que toda la inteligencia que veréis en la charla es natural, no hay nada artificial, sea mucha o sea poca. Y bueno, con esto empezamos un poco. Aquí está un poco la guía que voy a seguir. A modo de introducción, sencillamente comentaros que el punto de partida es positivo, es decir, la muerte súbita relacionada con deporte en pacientes con canalopatías, afortunadamente, es una situación inhabitual porque en general la incidencia de muerte súbita en deportistas es tremendamente baja, ¿no? Esto es un buen punto de partida, ¿no? Además, se sabe que en el campo específico de las canalopatías hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de muertes súbitas que se producen en reposo, no durante el esfuerzo, por lo cual parece que las canalopatías en general, y ya comentaremos excepciones evidentemente, suelen tener un comportamiento benigno en relación con el deporte, ¿no? Y esto hace que incluso si tenemos en cuenta pacientes con una autopsia a nivel cardíaco blanca en los que no hayamos detectado cardiopatía subyacente y por tanto alguno se podría escapar de estos que pudiese tener canalopatías, en general la relación de muerte súbita relacionada con el deporte en pacientes con canalopatías es una cosa relativamente infrecuente y esto especialmente se ha puesto de manifiesto en una serie americana donde se dan unos porcentajes que entre QT largo sobre todo y síndrome de Brugada pues no llegan o llegan justo al 4% de casos de muerte súbita relacionadas con el deporte. Habría que hacer una diapo para comentar si hay diferencias entre sexo femenino y masculino, y así es. Por un lado, y esta es la principal diferencia, es abrumadora el predominio del sexo masculino en la muerte súbita relacionada con el deporte, y esto probablemente tiene que ver
no solo con el tipo de deporte que practican unos y otros, sino también con el vigor con el que se practica este deporte. Esto podría ser un factor, evidentemente, pero existen otros factores que también seguramente entran en juego y que hay que tener en cuenta. Y es verdad que si miras un poco series más específicas en género femenino, se ve que una proporción especialmente significativa, especialmente acentuada de mujeres sin cardiopatía de base en el contexto de la muerte súbita relacionada con el deporte, ¿no? Por tanto, especial atención a las canelopatías en mujeres que quieren hacer deporte, porque probablemente, aunque el riesgo en general es bajísimo, puedan tener una mayor propensión a la muerte súbita asociada al deporte y a la canalopatía. Las recomendaciones que se dan a nivel de elegibilidad para el deporte en pacientes con canalopatías se basan fundamentalmente en estos 3 documentos, en los cuales sencillamente pues, resaltaros que hay mucha mayor evidencia en QT largo que en cualquier otra canalopatía. Esto lo iréis viendo. Me extenderé un poquito más con el QT largo que con el resto de canalopatías, y que además los niveles de evidencia son prácticamente en todos los casos niveles C, con lo cual más que guidelines podríamos hablar casi de consensos, ¿no? Y es verdad que en las clásicas reuniones y postulados de Bethesda hemos evolucionado desde los años 80 hasta principios de los 2000 a una absoluta prohibición, restricción absoluta del deporte en pacientes con canalopatías, ¿no? Se entendía que era una situación de agua y aceite, por tanto no se podían mezclar ambas cosas, a tomar conciencia del impacto que esto significa en el deportista, por un lado, y de acumular evidencia favorable en cuanto a un muy bajo riesgo de muerte súbita en estos pacientes, ¿no? Con lo cual es importante tener esto en cuenta, esta evolución que han tenido las recomendaciones, porque entre otras cosas el deportista vive muy mal no solo que se le diga que tiene que dejar de hacer deporte, sino esta reintroducción a la práctica deportiva. En aquellos que consiguen hacerlo, lo hacen pues con mucha dificultad y con una muy mala experiencia del retorno al deporte, incluso con un muy mal feedback del médico o médicos que les ha estado asesorando en el tema de la reintroducción o del retorno al deporte, ¿no? Y aquí es donde encontramos, y esto lo comentaré al final de todo también un poco, una importante diferencia entre cómo se maneja esto a nivel de Estados Unidos y a nivel europeo, ¿no? Probablemente también derivado de un tema legal, ¿no? Que también es importante poner sobre la mesa, ¿no? El caso es que sí, que en Estados Unidos hubo un caso de un paciente con una miocardiopatía hipertrófica que quería seguir jugando a baloncesto y que su universidad se lo prohibió. Y el paciente quiso prevalecer su derecho, su libertad individual a practicar el deporte, y hubo un fallo finalmente aprobado también por el Tribunal de Apelación a favor de la universidad. Por tanto, prevaleció el derecho conjunto de la institución y de los bystanders del paciente, que no su derecho individual. Pero eso sembró una semilla de concienciación del colectivo médico en este tema, ¿no? Y de compartir decisiones con el paciente y hablar con ellos, ¿no? En Europa el escenario, sobre todo el escenario legal, es un poco diferente, ¿no? El médico emite un certificado para decir que un paciente es elegible para el deporte y, por tanto, asume una responsabilidad muy directa, ¿no? Una responsabilidad legal. Y esto pues evoca hacia un modelo un poco más paternalista y, por qué no decirlo, un poco más de autoprotección, ¿no? Esto es un tema importante. Por suerte, el doctor Penela ha repasado muy bien esta parte, ¿no? Sencillamente había puesto esta diapositiva porque, atentos a pacientes deportistas con extrasístoles ventriculares frecuentes, inducidos sobre todo por el deporte, ¿no? Porque pueden esconder alguna canalopatía por debajo, ¿no? Empezamos ya con el tema del QT largo, ¿no? Tengamos en cuenta que en pacientes, como hemos comentado también en una sesión previa, atletas tienen un tono vagal exacerbado, son pacientes que tienden mucho a la bradicardia sinusal. Veremos qué influencia tiene esto a nivel de la medida del QT. Sabemos que en general las medidas automatizadas del QT y del QTC son bastante acertadas,
Y existe una metodología que yo la recomiendo, ¿no?, que es seguir la pendiente más acentuada de la onda T en su retorno hacia la línea de base, para ahí trazar una tangente con la línea de base propiamente para medir el final de la onda T, ¿no? Esto es especialmente importante en atletas que tienen típicamente repolarizaciones precoces, que tienen ondas U prominentes, ¿no?, y por tanto pues puede ser importantes. Importante a la hora de analizar pacientes atletas, bradicardia sinusal. Hay un dato que es interesante saber, que es que en situación de bradicardia sinusal el QT se tiende a infraestimar, el QTC, ¿no? Con lo cual intentemos de alguna manera, ni que sea decirle que se vaya al pasillo a marcha rápida y vuelva, para conseguir una frecuencia cardíaca un poco mayor, para medir el QT con un poco mayor de fiabilidad, ¿no? Los criterios de QT largo pues son los que aplican a la población general, evidentemente, y en el deportista puede ser especialmente interesante aplicar también medidas dinámicas, no solo medir el QT en reposo, ¿no?, y acumular puntuación en esta escala ya publicada en el año 2011 para conseguir sumar 3 puntos o más, ¿no?, sino también instaurar en estos pacientes medidas más dinámicas, ¿no? Por ejemplo, la respuesta a una adopción súbita del ortostatismo, la realización de prueba de esfuerzo, no con un acento pronóstico o no con una intención de valoración pronóstica, pero sí con una intención diagnóstica, ¿no? Ver cómo evoluciona el QT durante el esfuerzo, si se acorta o no, y sobre todo cómo evoluciona durante el post-esfuerzo, ¿no? El Holter también nos puede servir para casos en que puntualmente el QT es normal, pero que en algún momento del día pues puede ser importantemente o puede estar alargado. La evaluación pronóstica del QT largo tiene que incluir sí o sí el genotipado. ¿Por qué? Pues porque el pronóstico depende del genotipo. Los QT largos de tipo 1 tienen peor pronóstico, comentaremos algo más sobre ello también. Y porque el electrocardiograma no es 100% fiable a la hora de etiquetar un QT largo de 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Porque hay un cierto overlap de patrones electrocardiográficos. Como he comentado, el QT largo tipo 1 es el de peor pronóstico, pero atentos, también es el que mejor responde a los beta bloqueantes, con lo cual es el escenario en el que mejor podemos proteger a los pacientes con el tratamiento habitual que damos en el síndrome de QT largo, ¿no? Y se sabe que los deportes acuáticos que suman un aumento simultáneo del tono simpático y del tono parasimpático. El simpático se entiende por qué, el parasimpático es por el tema de la apnea que se puede hacer, sobre todo en el buceo, y también la sobrepresión sobre cuello y cabeza. Pues esto también simultáneamente aumenta el tono parasimpático, ¿no? Y ahí se crea, pues se ve unido a nivel de tono autonómico que favorece las postdespolarizaciones y por tanto los episodios de TV polimórfica y de CV. Y se sabe también, y esto es clásico, no solo aplicado al deporte, que QTs especialmente largos, que mujeres pospúberes, hombres prepúberes y en pacientes con sintomatología previa pues hay que ir con cuidado, ¿no? Cuidado con la deshidratación y con la pérdida de potasio especialmente, porque puede alargar el QT. Esto sí tiene valor con el tema del deporte. Y la prueba de esfuerzo tiene valor diagnóstico, pero no pronóstico. Pasaré muy rápido por estas 3 próximas diapositivas. ¿Por qué? Porque os daré números muy benignos de eventos en pacientes deportistas con QT largo, ¿no? Esto es lo que ha creado un poco la inercia de ser un poco más permisivos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero quiero que os fijéis en estas diapos no solo en que son pacientes que no se mueren de muerte de manera súbita, sino que hay Ns a nivel sobre todo de deportes competitivos y de deportes de alta intensidad, hay Ns muy limitadas, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que tener presente, ¿no? Son además pacientes que típicamente son muy adherentes, muy cumplidores, muy motivados para hacer un seguimiento muy estricto de las pautas diagnósticas y terapéuticas que se les marquen, con lo cual pues hay que tener esto en cuenta, ¿no? Incluso hay una serie francesa en la que fijaros que el QT es un QT... ¿Sale mi...? No sale. Fijaros que el QT
Bueno, el QT es especialmente corto, ¿no? Pese a que estamos en un escenario de QT largo, y ello probablemente es debido a que incluye más de un tercio de pacientes en esta serie con un fenotipo negativo, que solo están con un genotipo positivo, ¿no? Entonces, ya yendo a las recomendaciones, las guías americanas en general, y esto aplica a todo, más permisivas que las guías europeas. Se permite el deporte, incluso de alta intensidad, con excepción muy específica del QT largo tipo 1 en deportes acuáticos, y se pone en consideración tener un plan de actuación de emergencia, típicamente tener a mano un desfibrilador externo para pacientes que con un QT largo estén practicando deporte, ¿no? En las guías europeas sí que se recomienda intentar no hacer deporte de alta intensidad, intentar no hacer deporte competitivo, intentar no hacer deportes colectivos, porque se sabe que el riesgo de arritmias asociado a un deporte colectivo, ¿no? Mayor exigencia para estar al nivel de los compañeros, mayor tensión, mayor grado de estrés y por tanto de estado adrenérgico, pues son situaciones en las que puede favorecer las arritmias, ¿no? Muy importante, y esto lo subrayan todas las guías, que hay que beta bloquear al paciente a dosis máximas, y hemos evolucionado de la prohibición a la permisividad en pacientes que tienen el fenotipo negativo. En cuanto al síndrome de Brugada, sencillamente en deportistas no hay demasiada cosa, no hay demasiada información. Solo os diría, y esto es un poco de cosecha propia, fijaros en los patrones de Brugada, fijaros en la presencia de patrones no típicos de Brugada, fragmentados con unas elevaciones del ST atípicas, porque estos pacientes están a especial mayor riesgo de tener muerte súbita y, ¿por qué no?, muerte súbita relacionada con el deporte, ¿no? Existe otra serie de factores o de patrones electrocardiográficos que se han relacionado con un mayor riesgo arrítmico en estos pacientes. Por tanto, atentos a estos criterios. A diferencia del QT largo, la prueba de esfuerzo sí tiene valor pronóstico en el Brugada, ¿no? Porque si tú observas en el post-esfuerzo, sobre todo, una exageración del patrón de Brugada, ese paciente tiene mayor propensión a tener arritmias relacionadas con el deporte, ¿no? Incluso hay grupos que han sugerido un probable papel también pronóstico o de ayuda para la elegibilidad del deporte a nivel del estudio electrofisiológico, ¿no? Aquí las guías americanas y europeas van bastante de la mano, y básicamente lo que se dice es ser bastante permisivo y tener cuidado sobre todo con deportes que puedan llevar a temperaturas corporales muy elevadas, ¿no? Y típicamente lo que sí se prohíbe o se recomienda no hacer son deportes de mucha duración, tipo maratón, triatlones, etcétera, ¿no? Poca cosa comentaré de la TV catecolaminérgica, porque es una entidad muy infrecuente y por tanto muy poco estudiada en el contexto de deporte. Importante el test genético en estos pacientes, hay que hacérselo a todo porque la penetrancia del gen es muy alta. Hay que ponerle beta bloqueantes a todos, e incluso se puede hacer el diagnóstico de estos pacientes o el diagnóstico de TV catecolaminérgica en familiares que tengan la mutación. Hay que asumir que tienen la enfermedad por defecto, o en pacientes que tengan TVs o extrasistores muy favorecidos por el esfuerzo. Atentos en estos pacientes, aunque es otro tema, de si se les pone finalmente DAI, que son pacientes con especialmente mayor incidencia de descargas inapropiadas, ¿no? Entonces, de una manera un poco proteccionista en estos pacientes, deportes de alta intensidad o competitivos no hacer. Se permite los deportes más recreativos, pero por favor con dosis altas, lo más altas posibles, de beta bloqueantes. QT corto, entidad muy infrecuente, por tanto hay muy poca cosa. Repasar muy sucintamente los criterios diagnósticos, ¿no? Entre 340 y 360 milisegundos hay que asociar alguna cosa a la propia medida del QT para hacer el diagnóstico final, y ninguna relación documentada con el deporte, pero intuitivamente prohibamos el deporte de alta intensidad y recomendemos un deporte pues recreativo y más vigilado, ¿no? Fijaros que hay poquísimos casos descritos y que no se ha asociado el riesgo de muerte súbita específicamente al escenario del deporte, pero bueno, consideremos también en estos pacientes alargarles el QT con fármacos, ¿no? Es una opción, pero es una cosa que evidentemente es un terreno que hay que acabar de estudiar, ¿no?
hago unas reflexiones finales y acabo, ¿no? Son estudios todos retrospectivos en pacientes que tienen un alto grado de motivación y que, por tanto, hay una especie de selección, de sesgo de selección de estos pacientes, ¿no? Y además, como hemos visto en las series, está infrarrepresentada absolutamente el deporte de alta intensidad o el deporte competitivo, ¿no? De ello se puede derivar una falsa sensación de benignidad de esta patología, ¿no? Entonces, yo creo que hay que lanzar también un cierto mensaje de cautela en este sentido, ¿no? Y este sería un poco mi resumen del tema, ¿no? Yo, estas un poco en vistas a lo que he aprendido de esto, sería mi resumen, ¿no? Deportes de alta intensidad o competitivo, en principio prohibirlo, hay poca evidencia. El deporte recreativo, en principio permitirlo, con alguna excepción. El tema de la implementación de los programas de asistencia a emergencia son más favorecedores a ellos los americanos que nosotros. A nivel europeo, bueno, se puede discutir, seguramente en situaciones muy determinadas, y seguramente tenemos que caminar hacia una legislación menos autoprotectiva, ¿no? Para pues, bueno, tener una mejor sintonía y una mejor comunicación por el paciente. Y la última diapositiva, me llama la atención que de todo esto, de todo lo que he leído, no hay ni una sola palabra, igual lo podríamos dejar para la discusión, del holter insertable. Estos pacientes en ningún momento se ha sugerido, en casos límite, en casos borderline, estudiarlos con un holter insertable. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bazán, y seguidamente el doctor Javier Chimeno García nos hablará de dispositivos implantables en el deportista, el enfoque de la programación. Buenos días, muchas gracias a la asociación por la invitación. Voy a intentar resumir mi charla un poquito más, que estamos muy justitos de tiempo. Y bueno, el tema de la práctica deportiva en pacientes portadores de dispositivos pues está muy de moda, solo hace falta ver la asistencia en la sala junto con las charlas de mis compañeros, y cada vez hay más pacientes de diversas edades que quieren realizar ejercicio en este contexto. Espera, a ver, ¿dónde le doy? ¿Qué es un deportista? En la conferencia de Bethesda se definió un deportista como un atleta, alguien que participa en un equipo organizado, en un deporte individual, pero básicamente que hay una competencia contra otros atletas y hay gran importancia a la excelencia, a los logros, y que requiere alguna forma de entrenamiento sistemático y generalmente intenso. Yo en esta charla no me voy a referir de un deportista de élite, me voy a referir un poquito más bien a cualquier persona que quiera realizar deporte, tiene un marcapasos o un desfibrilador, ya bien sea de carácter de competición o de carácter recreacional, o bien que quiere realizarlo y que por algún problema en la programación del dispositivo no puede. Evidentemente todos hemos visto esta imagen de un deportista de élite, un futbolista que sufre una parada cardíaca en un partido de la Liga belga en el año 2009 y que es portador de un desfibrilador, y se ve cómo le da una descarga, que eso pues le permite pues recuperar la conciencia rápidamente. Pero no me voy a referir a estos pacientes, me voy a referir a pacientes como el que vemos en el día a día en mi consulta, que me vino genial para la realización de la charla. Ya sabéis que en los centros pequeños hacemos un poquito de todo, y yo que me dedico a la estimulación, pues también me toca hacer ergometrías, y vino una mujer de 54 años que había tenido un marcapasos implantado 16 años antes por un bloqueo AV completo, y seguía teniendo un bloqueo AV completo. Desarrolló una miocardiopatía inducida por estimulación, y un año antes se le había puesto un desfibrilador resincronizador con muy buena respuesta, porque había mejorado la fracción de eyección, prácticamente había normalizado, como veis ahí, pero iba a la consulta de insuficiencia cardíaca porque la paciente estaba empezando a hacer senderismo, hacía ciclismo en casa, y es que se mareaba. Entonces la cardióloga compañera que la ve decidió que había que incluirla en un programa de rehabilitación cardíaca, así que le hicimos la ergometría para la inclusión en el programa, y vimos que no aparece, me cachis el puntero, vimos pues que en el minuto 7, bruscamente, la paciente empieza a desarrollar el marcapasos, más bien, empieza a tener un comportamiento tipo VEN, que va con una caída brusca de la frecuencia cardíaca, que llega incluso al bloqueo 1 a 2.1, pasando de una frecuencia cerca de 130 a 70 latidos por minuto, y la paciente pues que se marea y casi se nos cae en la prueba. ¿De acuerdo? Al ir un poquito a interrogar cómo estaba el dispositivo, vemos que la frecuencia de seguimiento máxima es de 130, que para una paciente de 54 años es bastante baja, y por otro lado tenía algoritmos
digamos, de estimulación, el Adaptive-CRT activado, que digamos que ajusta los intervalos AV y VV de forma automática para intentar hacer una fusión con el latido propio. En este caso no había latido propio y no había mucho sentido. Yo creo que este tipo de programaciones impiden la realización de una práctica deportiva. Así que con esta charla y de una forma muy rápida vamos a intentar resolver 3 preguntas. Si es conveniente que los pacientes portadores de dispositivos hagan deporte, si es seguro, y si es seguro, vamos a hacer cómo lo podemos programar. A la primera pregunta, ¿es conveniente? Pues sí, la restricción del ejercicio en estos deportes tiene unas implicaciones psicológicas, físicas e incluso económicas en pacientes de alto rendimiento o pacientes deportistas profesionales. Pero, por ejemplo, en este estudio cualitativo en pacientes jóvenes, el no poder realizar actividad física era el factor limitante, el más limitante a la hora de ponerse un desfibrilador, hasta el punto que lo expresaba una de las pacientes como que le habían destrozado la vida y que se puso a llorar porque cuando le dijeron que no podía hacer ejercicio y odiaba al doctor. Y sus padres sentían que querían que practicara deporte porque era algo que necesitaba hacer. Pero no solo tiene un gran impacto psicológico que te digan que no puedes hacer deporte, tiene un impacto físico y pronóstico. Este estudio en pacientes portadores de marcapasos y algo similar en pacientes portadores de desfibrilador, en este estudio, por ejemplo, en pacientes portadores de desfibrilador se vio que la actividad física cuantificada, digamos, por el propio dispositivo, por el acelerómetro que tiene, objetivó que la mortalidad en pacientes que tenían una actividad física más de 2 horas era mucho menor, era mucho mayor, hasta por 4, la mortalidad en pacientes con desfibrilador que tenían una actividad física menor a 2 horas al día. Luego, esto marca el pronóstico. ¿Pero es seguro? Pues hasta hace bien poco, cuando había un dispositivo, sobre todo desfibrilador, el médico se curaba en salud y tenía una serie de preocupaciones por los que prohibía la práctica de ejercicio. Entre ellas era, pues porque, como hemos visto anteriormente, la práctica de ejercicio desencadena ese tono adrenérgico, puede desencadenar arritmias, hay arritmias más frecuentes, arritmias ventriculares más frecuentemente, y además hay un miedo de que esas arritmias ventriculares en ese contexto adrenérgico de acidosis, de desequilibrio hidroelectrolítico, pueda hacer que aumente mucho el umbral de desfibrilación y el paciente pueda fallecer. Pero no solo eso, sino también sabemos que hay arritmias apropiadas y que el propio ejercicio puede suponer un estrés para los cables y generar descargas inapropiadas por taquicardia sinusal inapropiadas o simplemente porque hay una fractura del electrodo. También había preocupaciones por la propia progresión de la enfermedad. En la displasia ritmogénica del ventrículo derecho ya sabéis que el propio deporte, más allá del desfibrilador, el propio deporte puede, digamos, avanzar y hacer progresar la enfermedad. Y también había miedos en relación con la posibilidad de que haya un daño muy importante en relación con el síncope o con la descarga. Por ejemplo, en pacientes pues, que hacen deportes de motor, ¿no? El accidente que puedan provocarse por esa pérdida de conciencia. Pero la realidad es que la práctica de deporte en pacientes portadores de desfibrilador es segura y probablemente se han sobreestimado los riesgos. Este registro internacional, el ICD Sport Registry, que es un registro que tenía como intención identificar y cuantificar los riesgos asociados a la práctica deportiva en pacientes con desfibrilador, es un estudio que incluyó pacientes desde 10 a los 60 años, con estas, digamos, tenían estas patologías, QT largo 73 pacientes, displasia ritmogénica del 25, bueno, con un seguimiento médico de 31 meses y en general se vio que solo sufrían choque el 21% de los pacientes. Perdonad la imagen que se ha descuadrado un poquito al pasar de Apple aquí a Windows. Pero choque el 21% de los pacientes. De esos choques eran apropiados el 13% e inapropiados el 11%. Pero sobre todo lo que se objetivó en esos 370 pacientes seguidos durante 3 años y que hacían deportes de competición o muy intensos es que no hubo eventos, 0 eventos en el endpoint primario de muerte o parada cardíaca que necesitó ser recuperada externamente o un daño grave por el síncope. Es decir, había numerosos choques y como vemos aquí es verdad que estadísticamente los choques eran mucho más, el riesgo de tener un choque era mucho más frecuente mientras se realizaba ejercicio físico o en competición, del 18% frente al 6%. Es decir, que podemos decir que la práctica deportiva
más o menos es segura en términos de que no me va a matar, pero es verdad que voy a tener más choques. Con relación a la preocupación de si el cable se podía estropear, el 93% de los electrodos eran normofuncionantes a los 5 años, similar a otras cohortes de pacientes portadores de desfibrilador, y teniendo en cuenta que cuando se realizó este registro, muchos de esos electrodos eran electrodos que estaban bajo recalls, como el Fidelis. En el seguimiento hubo algo similar, evidentemente más seguimiento, más choques, pero lo que se vio es que la característica clínica de los pacientes que hacía que los pacientes tuvieran más riesgo de desarrollar arritmias era el sustrato que había, y era la presencia sobre todo de una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Es verdad que hay que tener unas pequeñas consideraciones, que estos pacientes hacían deporte motu propio, no es un estudio randomizado, tenían FEBI conservada, no sé si lo podemos generalizar a los pacientes que vemos en la consulta. Había pocos deportes de contacto, no había kickboxing, no había que pueden dañar el degenerador. Y bueno, que era una autoselección, que los pacientes evidentemente que quizá hubieran tenido descargas previas se habían anulado, puede haber ahí un sesgo. Y las recomendaciones actuales de la práctica deportiva a raíz de este registro han cambiado. Hay una indicación de clase 1, para resumirlo, es que la recomendación es realizar ejercicio, pero tiene que estar basado en el sustrato, es decir, en las características del paciente. Si el paciente tiene una displasia arritmogénica, da igual que tenga un desfibrilador o no. Yo creo que no le deberíamos de recomendar ejercicio físico intenso o de competición. Y que en los demás casos, pues la recomendación de realizar el ejercicio debe ser una toma de decisión consensuada. Hay que explicarle al paciente que va a tener más riesgo de tener descargas. Hay que explicarle al paciente de que puede tener algún síncope. En general, parece que es seguro. Hay que saber si el paciente tolera ese riesgo, porque a lo mejor si le explicas tienes más riesgo de choque, dice no, entonces yo me paro. Es decir, aquí la share decision que habíamos hablado antes toma más importancia todavía. Y sobre todo si hay riesgo a terceros, es que hacer un deporte con un desfibrilador y es un deporte de motor, pues es bastante complicado y no sé si siquiera la legislación lo permitiría. Pero ¿cómo hemos de programar los dispositivos? No hay estudios que, digamos, que randomicen a pacientes deportistas para ver cómo programar los dispositivos. Tenemos que extrapolar los datos, como sabéis, del MADID-RID y del Advance. Por ejemplo, en el MADID-RID ya sabéis que programando frecuencias de corte elevadas para taquicardia más de 200 latidos por minuto o retrasando la detección unos segundos, pues parece que había muchos menos terapias, muchos menos choques inapropiados y un aumento de la supervivencia en pacientes portadores de desfibrilador. El Advance 3 con pacientes con prevención primaria y secundaria llegó a unos resultados similares, es decir, que prolongando el tiempo de detección de 30 a 40 intervalos para detectar TV en frente a los 18-24 nominales, pues parece que hacía que los pacientes tuvieran sobre todo menos terapias totales, ATP y descargas, y sobre todo descargas inapropiadas. Y ya voy terminando. Este subanálisis del propio registro que vimos antes intentó evaluar la relación entre qué programación tenían los pacientes que habían hecho el deporte y la relación con las descargas. Dividía a los pacientes entre los pacientes que tenían una frecuencia de intervención similar a la del MADID-RID para detección de arritmias ventriculares de más de 200 latidos por minuto y otros que tenían unos intervalos de detección prolongados frente a los nominales, que es el cuadro de abajo. Pues bien, se vio que esos pacientes que tenían programado la frecuencia cardíaca de corte de taquicardia ventricular por encima de 200 latidos por minuto o que tenían una detección de taquicardia ventricular prolongada, tenían una probabilidad de tener eventos tipo choque mucho menor. Y esto sin, socavar la seguridad de los dispositivos. Hubo 3 casos de TV por debajo del rango, pero fueron en general muy bien toleradas porque los pacientes, como os decía antes, en general tenían la fracción de eyección conservada. Entonces deberíamos de programar los dispositivos de desfibrilador con terapias prolongando las detecciones o con frecuencias cardíacas de corte elevadas. Y en los portadores de marcapasos deberíamos de programarlo pues, de esta forma: en disfunción sinusal o en fibrilación auricular bloqueada, activar sensores y ajustar la sensibilidad del propio sensor para permitir un adecuado cronotropismo. Tenemos que activar siempre que sea posible algoritmos de mínima estimulación, pero en casos de bloqueo AV como mi paciente,
pues tenemos que acortar intervalos AV y el periodo refractario auricular posventricular para acortar el periodo refractario auricular total, para permitir que haya un seguimiento de la aurícula a una frecuencia cardíaca necesaria, que dependerá del paciente. Es decir, no hay si es un paciente joven, le tendré que permitir que suba hasta 160, 170 latidos por minuto. En el caso de mi paciente, 150 latidos, porque está tomando betabloqueantes por la disfunción, puede ser necesario. Hay que hacer ajustes individualizados, tanto en esto como en el desfibrilador. Pero tenemos una ergometría, tenemos un holter para valorar digamos, el resultado de esos cambios que hacemos. Y en nuestro caso, simplemente al día siguiente lo que le hicimos fue aumentar la frecuencia máxima de seguimiento, desactivar el Adaptive CRT, acortar los intervalos AV y hacerlos dinámicos con el ejercicio para que se ajusten más con el ejercicio, y simplemente haciendo esos cambios la paciente pasó de caminar 7 minutos a 9 minutos y se detuvo por disnea, estando 9 minutos en una ergometría. Es una clase funcional 1, y eso es todo. Muchas gracias. ¿Nos sentamos aquí? Sí, se pueden sentar los ponentes. La verdad que por la alta calidad de las ponencias no hemos querido interrumpirlas. Entonces vamos muy justos de tiempo. Entonces vamos a permitir que el público, vamos a robarle unos minutos al café, si estáis todos de acuerdo, y que el público nos pueda hacer algunas preguntas. ¿Tenemos café? Bueno, Siempre que la muerte, sabemos que la muerte súbita en los deportistas es muy infrecuente, pero nos asusta mucho. Entonces, a ver, me he quedado un poco en blanco. Bueno, si quieres yo hago una pregunta. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, ¿no? Tenemos un paciente con fibrilación auricular que le hemos hecho una fibrilación auricular vagal, que le hemos hecho le hemos indicado una ablación. En un paciente deportista, ¿cómo sería la recomendación post-ablación? Si pensamos que la fibrilación auricular o la hipertonía es una causa de la fibrilación auricular, ¿a este paciente le podemos volver otra vez a recomendar realizar deporte después de haber hecho una ablación? No se escucha esta pregunta va dirigida a Diego. No, Diego, ¿me escuchaste? Sí, es que es muy interesante, yo creo, porque las recomendaciones oficiales son que al mes de la ablación el paciente puede hacer deporte, ¿no? sin problemas, evitando riesgo de contacto físico, sobre todo en el periodo en el que está anticoagulado. Nadie sabe realmente hasta qué punto, ¿no?, la denervación que haces haciendo la ablación circunferencial va a aumentar o va a eliminar el tono parasimpático del paciente a largo plazo, porque los estudios nos hablan más o menos de un año y medio de follow-up, ¿no? Ahora los estudios en cardioneuroablación empiezan a tener 2 añitos de follow-up, ¿no? Y ya parece que si tú vas directamente a ablacionar los ganglios, la denervación es persistente, ¿no? Entonces ahí anularías ese factor como predisponente del desencadenamiento de FA. Y yo creo que en pacientes seleccionados que tienen una bradicardia muy importante y que la fibrilación auricular tiene un trigger vagal, tendría un papel el hacer la combinación de fibrilación auricular con aislamiento de venas pulmonares y ablación selectiva de los ganglios para eliminar ese factor predisponente. Pero claro, esto es evidentemente una hipótesis, ¿no? Pero a día de hoy no habría evidencia de decir que el paciente debería dejar de hacer deporte. No sé si el compañero cree que aquí en la cardioneuroablación puede tener un rol, ¿no? Si el paciente ya tiene indicación, ¿no?, a hacer ablación de venas pulmonares, si en el mismo procedimiento se podría insistir un poquito más en denervar al paciente. A mí me parece una posibilidad y que nosotros en algún caso hicimos. Sí, no, completamente de acuerdo. Es lo que decía los compañeros que habían hecho los casos en Madrid, en el Montepríncipe, aunque es verdad que son pacientes ya más añosos. Pero de acuerdo contigo. Yo creo que si es un paciente joven deportista que le vamos a someter una ablación de venas pulmonares, y al riesgo de la transeptal, que es el principal riesgo que nos encontramos en la ablación ganglionar, ya la tenemos hecha, pues insistir un poco más en la región ganglionar, que en realidad es muy próxima. El grueso de zonas donde vamos a ir es donde estamos haciendo ablación circunferencial para permitir un mayor tiempo libre de eventos. Sí, sin duda, completamente de acuerdo.
Bueno, es una pregunta dirigida a todos los ponentes. En primer lugar, felicitaros por las presentaciones que han sido excelentes. Y os quería preguntar que, pese a que la experiencia es incipiente, si os habéis encontrado con algún caso de paciente deportista al que se le haya hecho una cardioneuroablación y como consecuencia de ello haya subido la frecuencia cardíaca basal y haya disminuido la variabilidad del RR y esto les haya producido incapacidad para el esfuerzo. Mira, yo me adelanto porque, gracias por la pregunta, Raquel, porque yo cuando estaban contestando los compañeros pensaba, ostras, yo he tenido alguna paciente que post-ablación de venas pulmonares, recuerdo además que fue durante aplicación en las venas derechas, creo que era la superior derecha, se quedó con una taquicardia sinusal muy significativa y ella clínicamente después lo notaba, ¿no? Entonces yo empíricamente en un deportista aprovechar que estás en las venas en la aurícula izquierda para hacer una cardioneuroablación, excepto los casos extremos que se han presentado de pacientes sintomáticos, deportistas con bloqueo AV, con pausas claramente relacionadas cronológicamente con el momento de del síncope o de los síntomas en general, a mí me costaría mucho empíricamente asociar cardioneuroablación por mucho que estés por ahí, ¿no? Es que quemar, cuanto menos quememos, en principio mejor, ¿no? Sí, claro, es que depende del contexto del paciente, ¿no? Es que si estás dando un paciente con enfermedades parasíticas, con triggers muy vagales, como estábamos hablando ahora, el paciente de Madrid, que tiene pausas nocturnas de 10 segundos, que, hombre, te da un poco de displacer, casos puntuales. Yo en deportistas no me he encontrado lo que me has dicho. Sí que me he encontrado pacientes que me han llegado sobre una ablación de venas pulmonares, gente joven, con cuadros similares a una taquicardia sinusal inapropiada, que te quedas un poco así como, vaya, hombre, y vamos a intentar arreglarle un problema y hemos creado otro que a veces no es tan fácil de arreglar. Nada, lo que ha dicho Víctor. Yo apunto solo que sí que es verdad que es un campo por explorar, ¿no? Porque todos los estudios son positivos, ¿eh? O sea, cuando los estudios te dicen que tú denervas parasimpáticamente al paciente, recurren menos. Y yo creo que eso se puede subdividir por los pacientes que tienen un trigger vagal. Evidentemente, en pacientes que tienen un trigger adrenérgico, no hay rol, no hay lugar para la cardioneuroablación, ¿no? Pero es una cosa extraña, ¿no? Porque es de los pocos ámbitos en los que los estudios son siempre positivos y se dejó de explorar. Y yo creo que se dejó de explorar ese campo porque la técnica es compleja en principio, si tú vas realmente a localizar los ganglios, etcétera. Pero ahora que empezamos a hacer ablaciones guiadas ya más por imagen, más anatómicas y de manera más sencilla, yo es verdad que hay taquicardias inapropiadas después de cardioneuroablación, sintomáticas, es verdad, pero que repercutan en la capacidad del ejercicio, no sé si eso sería así. Y desde luego es todo una hipótesis, ¿eh? Pero es verdad que a día de hoy es un campo en el que todos los estudios son positivos. La denervación vagal se asocia a menos recurrencias. Y hay incluso metanálisis. Hay estudios en los que los segundos procedimientos de ablación de venas pulmonares en pacientes con un primer procedimiento sin complicaciones tienen especialmente pocas complicaciones, ¿no? Con lo cual, en un escenario como este, a mí hace plantear un segundo procedimiento, si desde el punto de vista de cardioneuroablación se tiene que plantear, a mí no me molestaría ir paso a paso, por decirlo así. Tenemos otra pregunta de la audiencia, allí al fondo. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el doctor Bazán, pero me gustaría saber la opinión del resto de la mesa. Dada la incidencia absolutamente baja de muerte súbita en deportistas, particularmente en mujeres, donde es algo absolutamente excepcional, ¿qué os parece, digamos, la tendencia o las recomendaciones que uno ve en, digamos, medios sociales de hacer screening cardiovascular a personas que quieren hacer deporte de manera intensa? ¿Cuántas pruebas cardiológicas hay que hacer para detectar o prevenir alguna muerte súbita? Gracias. Cuando tú te revisas el tema de una manera dirigida, más allá de la historia clínica, incluida evidentemente la historia de antecedentes familiares, etcétera, y el electrocardiograma, el resto no ha demostrado un impacto en la reducción de la muerte súbita en el deportista. Yo me siento totalmente cómodo con una historia clínica bien hecha, dirigida, y con un electrocardiograma interpretado por alguien que sepa interpretar electrocardiogramas. El resto muchas veces surge a demanda del paciente, ¿no? Hacerse ecos, hacerse resonancias incluso. El tema de la resonancia puede tener un cierto interés en pacientes con un deporte de muy alta intensidad, porque sí que en el deportista hay mayor muerte súbita asociada a cicatrices no isquémicas, y estas cicatrices pueden tener relación con el propio deporte, ¿no? Como hemos visto, y por tanto, pues en escenarios pues muy concretos, ¿no? Pues igual se puede plantear algo más. Pero
pero más allá de historia clínica bien hecha y electrocardiograma bien interpretado, no hay nada que haya impactado en un mejor pronóstico. Sí, yo añado que aquí en la experiencia italiana, que lo hacen de rutina, el screening a todos los pacientes, claro, evidentemente no hay un grupo control, ¿no? La experiencia es buena, pero para diagnosticar, porque el análisis económico es para diagnosticar una cardiopatía potencialmente arritmogénica, se gastan 75.000 euros, ¿no? O sea, que es que al final van muy mejorados estos screenings, porque es coste-eficacia, son dudosos. Yo quería hacer una pregunta, y yo creo que ya va a ser la última porque nos estamos pasando de tiempo, al doctor Javier Chimeno, y es a la hora de un paciente que quiere hacer deporte y necesita un desfibrilador, ¿os planteáis el DAI subcutáneo, el DAI endovenoso? ¿Cómo veis el tema ese? Sí, bueno, de hecho tenía un par de diapositivas de DAI subcutáneo que las he decidido retirar porque el registro es con DAI transvenosos. La experiencia con DAI subcutáneo actualmente en pacientes deportistas no pasa de ser anecdótica y series de casos. Tenía un par de casos ahí de pacientes con displasia arritmogénica donde el DAI subcutáneo fue capaz de cardiovertir o desfibrilar dos pacientes que tuvieron un ataque ventricular sincopal o el implante de un DAI subcutáneo que creo que se le puso al futbolista Eriksen, ¿no? Que tuvo una parada cardíaca en ese. Hay que considerarlo, sobre todo también teniendo en cuenta qué deporte quiere realizar el paciente, porque evidentemente si el paciente quiere realizar quiere realizar deportes donde va a haber mucho movimiento de brazo superior, que va a haber ahí en la encrucijada costoclavicular mucha tracción, mucha fricción, pues por supuesto que se debe de considerar. Pero no hay una evidencia ahora mismo tan grande como, por ejemplo, en el DAI transvenoso. Perdón, ya que estamos, los dispositivos de estimulación en los niños con bloqueos congénitos que van a practicar deporte, tú mismo lo decías en la charla, les estropeas la vida, ¿tenderías a plantearte un dispositivo sin cable o preferirías una estimulación fisiológica, teniendo en cuenta que probablemente vaya a estimular mucho? Sí, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De niños muy niños? No, niños con bloqueos congénitos que pues hombre, con marcapasos sin cable no me lo plantearía por el mero hecho de que no mantengo la sincronía V, entonces... Bueno, puede ser un AV o ahora ya que... Sí, pero bueno, sabemos que en el ejercicio el porcentaje de sincronía baja bastante, entonces a día de hoy no me lo plantearía y la estimulación fisiológica yo creo que la debemos de considerar ahora mismo en todos los casos. Y ya la optimización de los parámetros, pues, teniendo en cuenta que los niños, pues eso, la frecuencia cardíaca puede ser muy, muy elevada, hasta 180, 190, puede ser un poco complicada, pero bueno, si ya son un poco niños mayorcitos, insisto, puedes valorar una ergometría para ver los resultados de esa optimización para intentar que el paciente no esté sintomático, ¿no? Bueno, pues nos hemos pasado el tiempo. La verdad es que las ponencias han sido muy interesantes. Entonces os quiero agradecer al público vuestra asistencia, vuestra participación, agradecer a los ponentes las magníficas presentaciones que han hecho y a mí como moderador también la presencia conmigo en esta mesa tan interesante. Y concluimos ya esta mesa. Muchas gracias a todos.